Hola, en este vídeo vamos a explicar los distintos tipos de notas que podemos utilizar para evaluar a nuestro alumnado. Para ello tenemos que tener muy claro cómo queremos realizar dicha evaluación. El programa nosotros lo dividimos aquí en una serie de pestañas que, como veis, por defecto me aparece una que nosotros podríamos editar, por ejemplo, con botón derecho dándole a editar y cambiar el título. Podemos poner, por ejemplo, primer trimestre. Esto no sería obligatorio ponerlo. Aquí elegimos el alto de la primera fila, es decir, si la primera fila queremos que sea más alta o más baja. Si queremos el título de las columnas en vertical o no. Si queremos ocultar la pestaña o si queremos crear lo que se llaman columnas rápidas. Columnas rápidas significa que en cuanto yo cree la primera nota en esta pestaña, todas las notas que vaya creando detrás van a tener la misma configuración. Después veremos un ejemplo. Voy a guardarlo así de momento y vamos a intentar explicar los distintos tipos de notas que hay. Entonces vamos a empezar a agregar la primera, le damos aquí al más. En tipo de nota, fijaros que nos salen todas estas. Vamos a poner aquí primero nota tipo texto, a la cual yo le voy a llamar texto. El tipo de nota ya está escogida. El valor por defecto, eso es si queremos que aparezca algún valor por defecto escrito en todos los alumnos. En este caso tendría que teclearlo. Colores condicionales es si queremos configurar una serie de colores para que aparezca, por ejemplo, rojo, verde o lo que sea al fondo. Color de fondo, si queremos configurar el color de fondo de la columna o no. Yo normalmente lo dejo en blanco. El ancho de la columna, si queremos que la columna sea más ancha o más estrecha. Esto se utiliza, por ejemplo, para asegurarnos que el nombre de la columna aparezca completa. Ocultar la columna si la queremos ocultar. Mostrar la media si queremos que aparezca la media de todas las notas de los alumnos, y bloquear la columna pues es para que no se pudiese modificar. Yo la voy a dejar así de momento, le voy a dar a guardar. Vamos a configurar la siguiente nota, sería teclado numérico. Voy a escribir teclado numérico. Aquí el valor por defecto aparece 0. A mí me gusta dejarlo vacío para que no ponga ninguna nota por defecto. Los colores condicionales tampoco los suelo tocar, igual que el color de fondo. A partir de aquí es siempre lo mismo, ¿no? Mostrar la nota máxima es si quiero que me aparezca la nota máxima del aula. Ancho de columna, la voy a poner un poco más ancha esta para que veáis la diferencia con la anterior. Ocultar columna, mostrar media y bloquear, eso es lo mismo que lo de antes. Le doy a guardar. Como veis, esta columna es un pelín más ancha que esta. Siguiente nota. Tocaría selector numérico de 0 a 10. Voy a escribir selector numérico 0-10. Valor por defecto, lo mismo que antes, lo quito para que no me aparezca ninguno. Fijaros, puedo dejar si queréis aquí el 0 puesto como valor por defecto y veréis lo que sucede. Y después el resto es lo mismo. Nota máxima es un 10, la puedo configurar también. Colores condicionales, color de fondo, mostrar la nota máxima, ocultar. Todos estos ítems se suelen repetir en cada una de las notas. Le doy a guardar. Y aquí tenéis la columna, veis cómo me aparecieron los ceros por defecto. Si yo quisiera, bueno, después eso lo explico después. Más, siguiente nota, selector numérico de 0 a 10. De 0 a 100 es la misma que la del 0 a 10. Ya veremos, después os explico en la propia columna en qué consiste. Selector textual insuficiente a suficiente. El valor por defecto aparece vacío y después lo mismo de siempre. Le doy a guardar. Selector textual AE.
textual AE. Dejamos todo exactamente igual, no modificamos nada, le damos a guardar. Siguiente tipo de nota. Selector de iconos caras. Selector de iconos caras. Volvemos a dejar todo tal cual está, no modificamos nada. Si alguien quiere modificarlo, lo puede modificar. Y de momento la última tipo de nota que vamos a explicar es positivos y negativos. Escribimos positivos y negativos. Valor por defecto aparece 0. Yo lo voy a dejar vacío. Intervalo 1, que es digamos, lo máximo que podría alcanzar. Y bueno, el resto, colores condicionales, color de fondo, mostrar la nota máxima, es lo mismo que lo de antes, le doy a guardar. Ay, perdón, no había rellenado. A ver, deseo rellenar el campo título y tipo de nota. Pero está rellenado. A ver, aquí. Positivos. Ah, y aquí sí me exige un valor por defecto. Pues le doy a guardar. Bien, fijaros, la tipo de nota texto consiste básicamente en escribir algo de cada alumno. Podemos escribir lo que queremos, lo que nos venga en gana, puede ser más extenso, menos extenso, y al darle al OK, como veréis, aquí me sale pues lo que yo quiero escribir, de cómo hizo un alumno, por ejemplo, una exposición o lo que sea. Teclado numérico es simplemente poner una nota utilizando el teclado pues, del ordenador, 5,62. Le damos a OK, 8,65. Si tenemos marcado esto que pone saltar al siguiente alumno, como veis, al darle al OK, lo que hace es saltarme pues, al número siguiente, al siguiente alumno de la lista sin necesidad de estar yo marcándolo. 9,87 y un 4. Selector numérico de 0 a 10, pues es elegir entre 0 y 10 con un número decimal. 9,1. Si no queremos que tenga nota porque no vino al examen, le ponemos ninguno y como veis la borra. Aquí un 0,5 y aquí le vamos a poner un 6,4. Selector de insuficiente, suficiente, pues es ir cogiendo una de las posibilidades, insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente. Fijaros que la nota que toma para media sería esto que aparece aquí, 3,5, 5, 6, 7,5 y 9. Suficiente. Selector textual AE sería seleccionar entre las letras A, B, C, D y E con esos valores de 4, 3, 2, 1 y 0. Pues es un tipo de notación que algunos profesores utilizan pues, para valorar la libreta o cosas de este estilo. Selector de iconos es elegir entre iconos verde, amarillo y rojo. Puede ser, por ejemplo, hizo los deberes, los hizo a medias o no los hizo. Y selector de positivos o negativos es un contador de cuántos positivos tiene y cuántos negativos tiene. Como veis, hago un clic y va aumentando o disminuyendo. Bien, todo este tipo de notas se puede configurar y se configuran aquí en donde pone notas y rúbricas. Si pinchamos en configuración de tipos de notas, vemos que aquí tenemos la nota texto. Si queremos que aparezca un valor por defecto, colores condicionales, se puede configurar.
tenemos el teclado numérico, lo mismo, el valor por defecto aquí aparece 0. Si no queremos que sea el 0 valor por defecto, se puede borrar. Podemos poner un valor máximo si queremos también. Y podemos configurar de nuevo los colores condicionales, los guardamos. El selector numérico, aquí el que tenemos de 0 a 10, fijaros que el valor mínimo es un 0, el valor máximo es un 10 y el intervalo es 0,1. Esto también es configurable, se puede cambiar al intervalo que nosotros consideremos oportuno. El valor por defecto no aparece, se podría poner y los colores condicionales se pueden configurar. Después configuraré una con colores condicionales para que le echemos un vistazo. Selector textual insuficiente, suficiente. Como veis, aparecen los nombres y el valor numérico que tienen. Este valor numérico es totalmente configurable. Si queréis que el sobresaliente en vez de ser un 9 sea un 9,5 lo podéis cambiar, o el suficiente tal, o incluso añadirle más notas. Simplemente pulsaríais el más y añadiríais las notas correspondientes. Lo mismo con el selector textual. Lo que pasa es que es utilizar letras A, B, C, D y E. Esto es también totalmente configurable, esos valores. El selector de iconos de caras, se puede añadir más iconos si queremos, más caras, y aquí este es el valor que tiene asignado, 0, 1 y -1. Se puede modificar. Y asistencia es los valores que tenemos configurados para si queremos valorar la asistencia a clase, ¿no? Aquí tenemos la asistencia del alumno a clase, ausencia, retraso, ausencia justificada, retraso justificado, expulsión, con los valores correspondientes que le corresponde a cada uno de ellos. Bien, si nosotros quisiéramos crear una nota, lo que hacemos es darle aquí al más, le daríamos un nombre, nota de prueba, elegiríamos el tipo de nota que queríamos, selector numérico es escoger números entre el rango que nosotros pongamos, por ejemplo, y con el intervalo que pongamos. Será lo mismo que hacíamos con lo del 0 al 10, con un intervalo de una décima. Texto, pues es modo texto para escribir nosotros la nota del alumno utilizando algún tipo de algún párrafo. Selector de valores era el tipo de nota en el que cogíamos sobresaliente, insuficiente. Pues eso es por si queréis vosotros configurar pues una nota, por ejemplo, para el cuaderno. Lo tiene bien hecho, regular, regular alto, lo que queramos. Selector de iconos es si queréis seleccionar iconos. Si queréis seleccionar iconos para establecer notas, como veis, al darle al más os permite seleccionar entre una serie de iconos el que queráis. Por ejemplo, este, y le dais un valor numérico si queréis, y después escogéis este y le dais otro valor numérico si queréis. Claro, tienen que ser iconos que vosotros sepáis en qué consisten. Y valor numérico es simplemente el que se teclee mediante el teclado del ordenador la nota de una prueba. Se puede poner un valor por defecto y un valor máximo si queremos. Bien, eso en cuanto al tipo de notas. Veis que aquí además hay una nota que se llama asistencia, como dije antes, que consiste en darle una puntuación según asistan o no a clase, y esa es la siguiente de la que nos vamos a ocupar ahora. Si pinchamos en nuestro grupo, vemos que aquí a la derecha que hay como una especie de muñequito en donde nosotros podemos pasar lista de los que están en el aula. Vamos a ver algún ejemplo. Si yo le doy al más, automáticamente lo que me genera es una columna con la fecha actual. Bien, por defecto todos dicen que asisten a clase, pero yo puedo pinchar en el alumno Juan Martínez y decir que este se ausentó y que a Sonia la tuve que expulsar. Si le doy otra vez al más, me genera evidentemente el mismo día, pero yo este día lo puedo modificar pinchando en el título, pinchando aquí y decir que esto es la asistencia del día 17, por ejemplo, y decir que ahora expulsé a Luis López y que fue María Pérez la que se retrasó, pero de forma justificada.
Y si le doy otra columna a mayores, por ejemplo, modificando la fecha, diciendo que fue el viernes 20, y lo que hago es, este día, pues por ejemplo, asistieron todos a clase sin ningún tipo de problema. Fijaros, aquí a la derecha tenemos un resumen de la asistencia de cada uno de los alumnos. Me da por porcentajes que asistió 2 días y que un día fue expulsado. Este me da por porcentajes que asistió 2 días, que es un 66%, y que un día faltó a clase, y así sucesivamente. Si yo quiero generar una nota, me vengo aquí al primer trimestre con respecto a la asistencia, le doy al más y puedo seleccionar entre cálculo de nota de asistencia, que lo que va a hacer es sumarme o restarme las puntuaciones que tengan los alumnos de todos los días. Cálculo de porcentaje de asistencia, lo que me va a decir es pues el porcentaje de días que asistió a clase, o el porcentaje de días que faltó a clase, o el porcentaje de expulsiones que tuvo. Y el recuento de asistencia es lo mismo que el de arriba del porcentaje, pero en vez de hablar en porcentaje, habla de cuenta cuántas veces asistió a clase, cuántas veces faltó a clase, etc. Bien, el cálculo de nota de asistencia, por ejemplo, aquí hay que configurarla. Hay que poner un valor inicial, que puede ser el 0, un valor mínimo y un valor máximo. El valor máximo puede ser un 10, por ejemplo, y un valor mínimo puede ser pues, menos 10. Si le damos, perdón, hay que marcar la fecha de inicio, que yo voy a marcar que es desde el 9 de abril hasta el 30 de abril. Y si guardamos, perdón, de nuevo el nombre que se me olvidaba, nota de asistencia. Al darla a guardar, como veis, lo que me hace es calcular la nota de la asistencia de estos alumnos, ¿no? Indicando que este me sacó un -2, -0,5, -2 y un 0. Bueno, pues esto es el tipo de notas que hay. A mayores hay una muy útil, que es la que llamamos la nota calculada, la fórmula calculada. Esta la tenemos aquí, es la última, fórmula calculada, y lo que me permite esto es pues hacer cálculo, es calcular una nota utilizando las columnas que ya tengo creadas. Bien, fijaros, puedo yo decirle si quiero que redondee la máquina solo hacia arriba, hacia abajo, o al valor más próximo. Si yo marco esto, aquí me da a elegir si quiero redondear a las notas enteras, es decir, el 1 sería que me va a redondear a un número entero, al 5, al 6, al 7, al 8. El 0,5 es que me va a redondear a con una cifra decimal, pero que va a ser del estilo 0,5, es decir, me va a redondear o al 5, o al 5,5, o al 6, o al 6,5. El 0,25 es lo mismo, pero que me va a redondear de 0,25 en 0,25, y el 0,1 redondea con una décima, y el 0,2 y el 0,01 con una centésima. Bien, yo normalmente esto lo dejo desactivado y soy yo el que decido qué tipo de redondeo aplico. No, prefiero ver la nota real y no que me la aplique la propia máquina. Bien, valores condicionales es lo mismo de siempre. Si queremos que aparezca un texto en función de la nota que yo voy poniendo, yo eso normalmente no lo suelo configurar. Colores condicionales es lo mismo, color de fondo, nota máxima, ancho columna, ocultar columna, mostrar media. Le voy a dar a guardar. Y cuando le doy a guardar, como elegí fórmula calculada, lo que me va a salir me va a pedir la fórmula que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo quiero coger las notas que tenía yo por aquí y sacar una media. Si quiero sacar una media, aquí tengo funciones que es nota media aritmética, media ponderada, suma, máximo y mínimo. Si cojo media aritmética, me va a calcular la media de todas las columnas que yo seleccione, en donde cada columna va a valer lo mismo. Una media ponderada es lo mismo, pero las columnas tienen distintos porcentajes de peso. Suma, lo que va a hacer es sumarme todas las columnas, el máximo va a coger la nota máxima y el mínimo la nota mínima. Por ejemplo, en mi caso, si yo cogería la media aritmética, y la siguiente pantalla me va a pedir qué columnas quiero incluir. Bueno, pues le doy al más y entonces me salen todas las columnas que yo tenga creadas. En este caso, como solo tengo el primer trimestre, aquí aparecerían las pestañas de aquí, solo es el primer trimestre, y me aparecen todas las columnas que ya teníamos creadas.
que sería columna texto, teclado numérico, selector numérico, selector de insuficiente y suficiente, textual, selector de iconos. Bueno, pues yo voy a decirle que quiero que me calcule con el teclado numérico, con el selector numérico y con el selector de iconos, por ejemplo, con esas tres. Puedo elegir entre omitir celdas sin nota o no. Esto es importante porque si no hay una nota y yo no marco esto, me lo va a considerar como si fuera un 0, con lo cual yo la marco siempre y le doy a guardar. Dicho esto, el resto es por si vosotros queréis, pues, hacer algún tipo de operación, con sumas, restas, multiplicación, división. Aquí tenemos paréntesis, porcentajes y un teclado numérico, con el cual vosotros podéis crear la fórmula que os dé la gana y que mejor se os adapte a vuestra forma de evaluar. Bien, le damos a OK y lo que va a hacer el ordenador es directamente cogerme esas columnas y devolverme la nota final. 5,24. Fijaros lo que sucede si yo le doy aquí al título y le aplico un redondeo. Si yo redondeo el valor más próximo al número entero, este me lo va a convertir en un 5, este me lo va a convertir en un 4, este en un 3 y este en un 4, ¿veréis? 5, 4, 3 y 4. Si yo lo pongo a 0,5, me lo va a convertir en 5, 4, 3,5 y 4. Si yo pongo al 0,25, busca la nota de 0,25 en 0,25 la que más se aproxime. Si yo pongo en 0,1, busca la nota de 0,1 en 0,1 la que más se aproxime. Y si yo pongo en 0,01, busca la nota de centésimas en la que más se aproxime, que sería la misma en este caso. Bien, yo como os digo, esto lo dejo normalmente desactivado. Miro yo la nota y soy yo el que tomo decisiones. Más cosas. Si nosotros quisiésemos evaluar, por ejemplo, utilizando rúbricas, para eso previamente hay que configurarlas. Aquí, en el apartado que pone notas y rúbricas, como veis, tengo aquí lo que se llama el configurador de rúbricas. Las de competencias y estándares lo dedicaré en otro vídeo. Porque hay que explicar cómo se meten las competencias, cómo se meten los estándares, aunque como veis, veremos en el futuro que las competencias ya están metidas por defecto, pero los estándares no. El configurador de rúbricas, como veis, nos aparece una predeterminada, que es lo que es la exposición oral. Aquí se pueden configurar el número de filas y de columnas, en donde nosotros elegimos la nota que se le va a poner al alumno, qué es lo que estoy evaluando aquí, en estas filas, y en cada recuadro, qué es lo que yo le pido. Por ejemplo, organización, tono de voz apropiado y lenguaje preciso, se ha hecho participar al público, eso sería excelente. Fluida, el público sigue con interés, buen nivel. Clara y entendedora en general aceptable. Poco clara, difícil de seguir, justo. Bien, nosotros esto podemos configurar la rúbrica que queramos. Al darle al más, voy a poner rúbrica nueva. Elegimos el número de filas y de columnas. Yo voy a poner 3 y 3. El tipo de resultado que quiere que se aplica, pues que se sumen, por ejemplo, todos los ítems que estamos evaluando, o bien que se haga un porcentaje o que se haga una media. El ancho de las columnas y de las filas y usar la misma ponderación en las filas. Bien, guardamos. Entonces ahora lo que me va a pedir es que yo escriba el título y la descripción de los ítems que yo voy a evaluar. Ítem 1. Voy a evaluar el primer ítem. Ítem 2. Voy a evaluar el ítem 2.
ítem 3, voy a evaluar el ítem 3. Bien. Títulos, aquí es el grado que yo voy a decir, que yo voy a darle a lo que voy a valorar y el tipo de nota. Por ejemplo, voy a poner excelente, aquí que le voy a poner un 10. Aceptable, que le voy a poner un 5. Y flojo, que le voy a poner un 1. Y aquí la descripción de lo que yo consideraría excelente, aceptable y flojo en cada uno de los ítems, ¿no? Lo voy a dejar así guardado, con lo cual tengo la rúbrica nueva creada. Y ya con esto me vengo de nuevo a mi pestaña. Voy a crear aquí una pestaña que le voy a llamar rúbricas para que se vean todas las notas. Voy a llamar pestaña rúbrica. Fijaros, y en esta pestaña, para que veáis cómo es el proceso de las columnas rápidas, lo voy a dejar marcado. Columna rápida y le doy a guardar. Bien, entonces selecciono el más. Me va a poner aquí, cuando yo selecciono una columna rápida por defecto, lo que me aparece es como nombre de la columna la fecha. Esto es modificable. Yo puedo cambiarlo a texto si quiero escribir algo, pero bueno, si no lo dejamos como fecha. El tipo de nota que yo voy a utilizar aquí es un listado de rúbricas y voy a poner pues exposición oral, que es la que venía por defecto. Y después lo de siempre, colores condicionales, color de fondo, ocultar columna, mostrar, medir y bloquear columna, eso es lo de siempre. Le doy a guardar y automáticamente me sale que el día 16 yo voy a hacer una evaluación de estos alumnos. Al pinchar en el primer alumno, me sale la tabla de la rúbrica correspondiente. Entonces yo le puedo decir que aquí tuvo un excelente en contenido, buen nivel aceptable y en materiales y equipo un nivel justo. Le doy a OK y lo que hace es calcularme la nota con la evaluación que yo le puse. Así puedo evaluar a todos los alumnos en todo momento. Vamos a ver, 4, 6, 9. Marco el último, 1, 2, 3, 4 y 5, le doy a OK y me quedarían todos evaluados. Al darle al más, me genera una columna con las mismas características que la anterior que yo podría modificar. Si quisiera que el tipo de nota no fuese exposición oral, sino que fuese rúbrica nueva, bueno, pues lo mantengo rúbrica nuevo, le doy a guardar. Y, bueno, la advertencia que visteis es que como hice un cambio de nota, me advierte que si cambio la nota se van a perder los valores que ya tenga metidos. Como no tenía ninguno metido, pues no pierdo nada. Selecciono de nuevo aquí, perdón, así, las notas de este alumno. Aquí yo había seleccionado suma, entonces lo que va a hacer es sumarme los valores estos. 10 y 5 y 5 son 20. 1, 6, 16. 5, 10, 15. Me lo suma. Y esta es la forma que tendríamos de evaluar utilizando rúbricas. En lo que se refiere a notas, pues no hay mucho más que explicar. Lo de la evaluación por estándares o competencias lo vamos a dejar para otro vídeo, por el hecho de que hay que explicar cómo se meten esos estándares o cómo se meten las competencias. Y nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.